Bienvenidos al video tutorial de Laravel para hacer un CRUD. En esta ocasión vamos a hacer un CRUD completo. Para partir con Laravel primero tenemos que instalar el Composer. Ya para eso nos vamos a getcomposer.org, a la parte download, y descargamos el archivo composer setup.exe e instalamos el Composer. Ya una vez que hemos instalado Composer, nos vamos a ir a la línea de comando de Windows y tenemos que irnos a nuestra carpeta de Champ, donde se encuentran todos nuestros proyectos web. Se da por hecho que tienen que tener instalado Champ y para utilizar el Apache y el MySQL, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a nuestra carpeta de Champ, donde vamos a ir a Champ, cd Champ y cd htdocs, que es la carpeta donde quedan almacenados los proyectos de Apache, los sitios web de Apache. Así que acá, una vez, bueno, yo ya tengo instalado Composer, entonces vamos a ir a Composer, Create Project, le ponemos Laravel /Laravel y le ponemos el nombre a nuestro proyecto. En este caso le voy a poner Web CRUD 1, ¿ya? Entonces aplicamos Enter y Composer va a descargar y instalar todas las dependencias de Laravel en nuestro proyecto, ¿ya? Va a descargar todas las librerías y carpetas que necesite para crear el proyecto Laravel. Esto les va a tomar algunos minutos para que descargue todo, y una vez que eso esté completo se puede trabajar en el proyecto. Ahí está instalando las dependencias de Laravel, lo de Composer, y está actualizando las dependencias. Ya, una vez que ha instalado todas las dependencias y eh, todas las librerías de Laravel, aquí podemos ver todo lo que hizo. Ahí corté un poco el video para optimizar el tiempo. Entonces nosotros ahora podemos entrar a nuestro web CRUD 1 y estamos dentro de la carpeta. Aquí, estando acá adentro, ya podemos utilizar PHP Artisan, que es la línea de comandos de Laravel. Entonces al utilizar el PHP Artisan Serve podemos levantar el proyecto de Laravel, ¿ya? Y acá, por ejemplo, si nos vamos a localhost, tenemos nuestro proyecto Laravel, ¿ya? Entonces, para detener el servidor de Laravel, con control C se detiene el server, ¿ya? Lo que tenemos que hacer ahora es crear una base de datos. Entonces para eso vamos a ir a Champ, vamos a ir a Admin, a phpMyAdmin, y donde vamos a crear una nueva base de datos y le vamos a poner biblioteca. Vamos a crear la base de datos biblioteca para utilizarla en nuestro CRUD. Entonces, en la base de datos biblioteca, una vez que tenemos creada nuestra base de datos biblioteca, ¿ya? Vamos a generar un archivo de migración, ya, un archivo de migración para crear una tabla libro, ¿ya? Entonces vamos a aplicar un PHP Artisan make migration y le vamos a poner create table libro,
y nos ha creado, dice created migration, create table, libro. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir a nuestro editor de texto, donde vamos a abrir vamos a ir a nuestra carpeta de Laravel. Nos vamos al champ, nos vamos a htdocs y buscamos nuestro web CRUD 1 y vamos a ver si lo tiramos a nuestro editor de texto. En este caso estoy utilizando Atom, que es bastante bueno. Y aquí tenemos nuestro proyecto Laravel, donde podemos ver que en la primera carpeta, que es app, tenemos los controllers. Aquí van a quedar todos nuestros controladores que vamos a utilizar en Laravel, ¿ya? Tenemos una carpeta de Bootstrap que utiliza estilos de Bootstrap para las distintas páginas, ¿ya? Y aquí en Database, en Migrations, está creado nuestro Create Table libro, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, también hay un Create Table User, que es el que utiliza Laravel para generar una autenticación de forma automática, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros para crear nuestra tabla libros o libro, vamos a tomar esta función, que es una función propia de Laravel, que se utiliza para crear tablas. Entonces acá en el libro vamos a pegar esto y lo que vamos a hacer es que en vez de users va a ser libros, ¿ya? Entonces acá el increments genera una ID auto incremental dentro de la tabla y acá le vamos a poner título, vamos a dejar los timestamps, ¿ya? Y vamos a generar un título, un autor, ¿ya? Y le vamos a crear un campo vamos a decir que es el table string y le vamos a decir título, autor y editorial. Listo. Entonces con esos datos vamos a generar nuestra tabla, ¿ya? Y una vez que hemos creado el archivo de migración, nos vamos de nuevo a nuestra línea de comando y le decimos php artisan migrate, ¿ya? Antes de hacer la migración tenemos que configurar la base de datos. Entonces para configurar la base de datos nosotros nos vamos aquí al archivo .env, que tiene muchas rutas. Entonces fíjense que aquí hay un db connection, que es MySQL, y aquí en database utilizamos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso era biblioteca, ¿ya? El username va a ser el root y en password lo dejamos vacío porque acá no tengo password, ¿ya? Entonces una vez hecho eso, utilizamos el migrate y esperamos que Laravel realice la migración, ¿ya? Si nos vamos acá a biblioteca, vamos a ver que tengo la tabla users y la tabla migrations. No nos creó la tabla de libros, y vamos a revisar la migración de libros para ver qué nos faltó. Aquí puede que, entonces, si nos falta eso, el drop if exist, que no lo agregué, entonces voy a agregar acá el drop if exist y le voy a decir libros, ya. Voy a eliminar esto para que la migración no tome de nuevo las mismas creaciones de tablas, y vamos a aplicar el migrate nuevamente y generó la migración de la tabla libro. Y acá, si me voy ahora a mi biblioteca, tengo la tabla libros, ¿ya? Entonces si me voy acá, tengo mi tabla libros vacía, ¿ya? Entonces ahora, una vez que hemos creado las tablas de la base de datos y todo, voy a generar
un model, ¿ya? Entonces para eso php artisan make .model y a mi model le voy a poner libros. Y el modelo ha sido creado exitosamente. Entonces si me voy a mi app, fíjense que acá dentro de app aparece libros. Y este es el model. Ya, el model por defecto va a tomar en el fondo los atributos del modelo, ¿ya? De la clase, de la tabla libros. Pero acá yo tengo que indicarle de todos los atributos que tiene la tabla, cuáles son los que son llenables en el fondo, ¿ya? Fíjense, si se fijan en la tabla usuario, tiene aquí y identifica cuáles son los datos que se pueden llenar de la tabla users, que son name, email y password. Ya lo mismo tenemos que hacer con libro. Entonces el libro tenemos que decirle que fillable y le indicamos en el fondo cuáles son los atributos de la tabla libro que son llenables. Vamos a ver, tenemos español y ahí sí. Entonces le decimos que era título, autor y editorial. ¿Ya? Entonces teniendo eso, sabemos que el modelo tiene esos campos que son llenables en el fondo. Así que una vez que creamos el model, tenemos que pasar a crear el controller. Entonces php artisan make controller y le voy a poner libros controller y guión resources. Ya. Entonces acá el comando que utilizamos es make controller libro controller resource, ¿ya? Y me dice controller creados exitosamente. Entonces que si nos vamos acá, tengo el libros controller y libros controller en el fondo me ha generado todos los métodos que va a utilizar el controller para interactuar con el modelo, ¿ya? Pero para poder programar el controller tengo que llamar al model, ¿ya? Entonces tengo mi model libros, entonces acá en el controller le voy a decir que use app libros, ¿ya? Y ahí tengo creado en el fondo la conexión entre el controller y el modelo libros, ¿ya? Entonces acá en index le voy a decir return view y aquí le tengo que pasar la vista que yo quiero que me traiga. Entonces en el index le voy a decir libros.index, ¿ya? Posteriormente vamos a tener que crear en el fondo la vista que me devuelva este index, ¿ya? Donde van a venir en el fondo van a venir los libros, ¿ya? Entonces una vez que hemos creado el controlador ahí vamos a ir complementando después los distintos métodos. Entonces ahora vamos a ir a nuestro proyecto y le vamos a decir php artisan make out, ¿ya? Entonces fíjense que al hacer esto Laravel me genera la estructura de autenticación. Una vez creado eso, yo puedo, por ejemplo, php artisan serve, y si me voy a mi página de Laravel, que está acá, y actualizo, fíjense que acá tengo el login y el register. Entonces yo en el register me voy a crear un usuario para poder en el fondo generar un usuario. Entonces, si me voy a mi página de Laravel, que está acá, y actualizo, fíjense que acá tengo el login y el register. Entonces yo en el register me voy a crear un usuario para poder en el fondo generar. Para poder en el fondo generar. Para poder 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 generar.
autenticación y poder ingresar a la página, ¿ya? Entonces registro y me tira inmediatamente a un home, ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos un home. ¿Ya? Entonces este home, lo que voy a hacer en este home es que si yo me voy acá a las vistas, ¿ya? Resources, fíjese que dice views. Aquí en views, bueno, me genera el layout, que el layout es un app.blade.php y aquí tengo un home.blade.php. Si revisamos estas vistas, nos vamos a dar cuenta que esto es una especie de máscara. Fíjense que acá tengo toda una máscara que es la barra de navegación, ¿ya? Y acá hay un YEL content, ¿ya? El YEL content en el fondo lo que va a obtener es que aquí adentro todo lo que esté acá se va a desplegar como contenido, ¿ya? Entonces si revisamos el HomeBlade, fíjense que tiene un extends layouts.app. Lo que quiere decir es que esta sección o esta página en el fondo hereda los componentes de esta página, ¿ya? Y fíjense que aquí dice section content end section. Por lo tanto, todo lo que está entre la etiqueta section content y la etiqueta end section se va a incrustar en el fondo en la sección donde va este YEL, que es el YEL content, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, yo tengo acá este home, ¿ya? Entonces yo acá en el home lo que voy a hacer es que voy a agregar un a.btn. Ya, estoy utilizando en este caso estoy utilizando yo una extensión del editor de texto que se llama Emmet, que me autocompleta ciertas cosas, pero ustedes van a tener que hacerlo a mano. Ya, entonces aquí le voy a decir URL y le voy a decir que me envíe a libros y le voy a decir index, ¿ya? Luego yo acá voy a tener que en el fondo, aquí le voy a poner btn primary, ¿ya? Para que tome el estilo del botón, y esto me va a tener que enviar una ruta, ¿ya? Entonces cuando me envía la ruta me va a redirigir a mi página index de libros. Entonces lo que yo voy a hacer es que acá en routes, en web, tengo definidas todas las rutas, ¿ya? Entonces aquí voy a copiar y voy a pegar, y aquí le voy a decir que vaya a libros index, y esto va a llamar a mi libros controller al método index, que es el que está acá, ya, que es el que me va a devolver la vista libros.index, ¿ya? Entonces, y aquí le voy a poner un alias que va a ser libros, ¿ya? Así yo puedo llamar desde un redirect al libro si él lo asume inmediatamente que esa es la ruta donde tiene que ir, ¿ya? Entonces guardo acá y luego lo que tengo que hacer es crear la vista, ¿ya? El controlador acá está llamando a una vista index que yo no tengo, ¿ya? Entonces aquí me voy a ir a views, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar libros, ¿ya? Y dentro de libros yo voy a tener que crear un nuevo archivo que se va a llamar index.blade.php. Entonces en el index.blade.php voy a utilizar Blade para decirle que esto extends, ¿ya? Y le voy a decir que él extiende layouts.app, ¿ya? Y aquí voy a decirle que hay un section content y acá en section. Listo. Entonces acá en section le voy a decir que hay un a.btn success, y esto va a ir a una URL
que se va a llamar libros create. Ya. Entonces me crea un botón y aquí le voy a decir que esto se llama nuevo libro. ¿Ya? O sea, acá, bueno, acá en el home tengo que ponerle acá libros. Perfecto. Entonces una vez que tengo eso, le tiro el botón y tengo mi index.blade.php. Ya. Ya, entonces tengo mi index.blade.php, que es donde voy a listar mis libros. Para yo poder listar los libros me tengo que traer el objeto libro desde la base de datos. Entonces, para eso, en mi función index, acá, yo lo que tengo que hacer es, me voy acá y le digo que tengo libros. El objeto libros va a ser igual a mi modelo libros, puntos, 2 puntos, all. ¿Ya? Entonces, el 2.2 puntos all me va a devolver todos los libros que encuentre en la lista. ¿Ya? Y acá en el return view utilizo una función que se llama compact. ¿Ya? Y esta función lo que hace es tomar el objeto que tengo acá y enviarlo a la vista. Y así después la vista lo puedo utilizar para listar. ¿Ya? Entonces en este momento lo que estoy haciendo acá es tomar todos los libros que tengo en la base de datos y enviarlo a mi libros.index. ¿Ya? Entonces de esta manera yo puedo aquí en el fondo puedo generar mi lista de libros. ¿Ya? Para eso voy a tener que crear una tabla donde yo pueda listar. Entonces aquí table.table straight. ¿Ya? Y acá adentro voy a crear un tr y td que voy a traerme, tengo que traerme el id, título, autor, editorial. Entonces voy a necesitar un td por 4. Listo. Entonces aquí va a ir el id, aquí va a ir el título, aquí va a ir el autor y aquí va a ir la editorial. ¿Ya? Entonces va a tener tr de título, autor, editorial. ¿Ya? Entonces esto lo voy a poner como, y acá abajo, bueno, aquí voy a necesitar otra columna. Voy a necesitar un acciones, que es donde vamos a poner después el eliminar y el editar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces una vez que creamos eso, yo voy a crear acá, después de este, bueno, aquí le voy a poner un encabezado tg a la tabla y después voy a crear un tbody. Listo. Entonces tengo el encabezado de la tabla
con el acciones. Aquí le voy a poner un call span igual 2, porque después acabo de tener dos columnas con el call span. Y acá voy a agregar con blade for each de Laravel, y acá yo voy a llamar al objeto que me genera, que me tira acá el controlador, que mi objeto se llama libros, que es el que está aquí. Entonces aquí en el for each yo le voy a decir que libros as lib, ¿ya? Y basta con eso. Después voy a cerrar acá el for each con un en for each, ¿ya? Entonces ahí me genera el ciclo en el fondo que va a recorrer mis la lista de libros. Entonces voy a tomar acá esto. Este TD de acciones se transforma en 2 TD, ¿ya? Porque vamos a tener un eliminar y un editar. Entonces acá en el ID con blade yo voy a llamar a mi objeto. Entonces mi objeto se llama lib id, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces acá tengo mi lib título. Acá voy a tener mi lib autor. Acá voy a tener mi lib editorial. ¿Ya? Y acá voy a crear los href que en el fondo me generen los botones de modificar y de eliminar, ¿ya? Entonces acá voy a tener un a.btn. Estos puntos btn son atajos que ocupo yo con un plugin de Atom que se llama Emmet. Ustedes también lo pueden instalar. Se van a los packages e instalan Emmet. Y Emmet les permite hacer estos shortcuts para generar los controles más rápido, ¿no? Entonces href, y acá en el href donde yo voy a utilizar en el fondo aquí voy a utilizar la función action, ya, del Laravel, y aquí donde yo tengo que utilizar, aquí tengo que llamar al controlador más y enviarle un parámetro. Ya tenéis que mandar un parámetro por URL, ya. Por eso lo vamos a definir después en las rutas, pero inicialmente yo debería llamar a mi libros controller edit, ya. Entonces libros controller edit, y como parámetro yo debería pasarle el lib id, ¿ya? Entonces este botón se va a llamar modificar, ¿ya? Entonces para el eliminar el procedimiento es el mismo, lo único que cambia es que acá es destroy, que es la función que va a eliminar el objeto de la base de datos. Y aquí en vez de btn primary, que es un color, el color azul de Bootstrap, le pongo el btn danger, que es para el botón rojo, ¿ya? Después nosotros vamos a tener que definir estas rutas obviamente en el wrap, ya que no las tenemos definidas todas.
Entonces aquí ya tengo armado el listado. ¿Ya? Entonces tengo acá una ruta que es el create, tengo acá el edit y tengo acá el destroy. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es generar, configurar las rutas que nos faltan para poder trabajar con los objetos. Entonces nosotros acá en nuestro web solamente tenemos el libro index, que lo que hace es llamar el index y tenemos ahí un libros. ¿Ya? Acá en el index también lo que voy a poner acá sobre el botón, vamos a poner un @if, ya, que en el fondo lo que yo voy a hacer es preguntar por un objeto por una sesión, que es la que me va a traer los estados de los resultados, en el fondo, para poder poner el mensaje de éxito o error. ¿Ya? Entonces dentro de mi if yo pongo sesión y pregunto le vamos a poner status. ¿Ya? Y si status existe en if, entonces aquí vamos a dibujar un div.alert success. Chiquillos, esto van a tener que poner, si no tienen el emet, lo ponen como a mano. ¿Ya? Estoy haciendo para que sea más rápido nomás, que ese es el class de Bootstrap. ¿Ya? Con emet ustedes ponen el objeto punto, y todo lo que pongan después de punto son clases, y después con control E les autocompleta. Ya, entonces aquí dentro de este alert yo voy a poner el sesión status. Ya, listo. Y ahí tengo, entre comillas, tengo completo mi web, o sea, mi index. ¿Ya? Entonces acá vamos a generar las rutas que nos faltan para poder trabajar. ¿Ya? Acá dentro de la ruta ya tengo el index. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me faltan, primero voy a necesitar las rutas que voy a utilizar para poder crear un objeto. ¿Ya? Entonces voy a necesitar un route, puntos, 2 puntos, y el primer route que necesito es de tipo get, que es el que me va a llevar a la pantalla, el que me va a traer la vista de creación de objetos. ¿Ya? O el que me va a permitir crear los libros. Ya, por eso es de tipo get, porque en el fondo va a funcionar como ruta, como URL nomás. ¿Ya? Entonces necesito el libros, y aquí le voy a poner create. ¿Ya? Entonces libros create, coma, y este va a llamar al libros controller arroba, y aquí donde yo veo en el controller y tengo el create, va a llamar a mi función create del libros controller. ¿Ya? Que es el que me va a tener que, el que me va a traer la vista de la creación. ¿Ya? Entonces después necesito otro route, ya, que le voy a asignar, este va a ser de tipo post, porque en el fondo este route va a funcionar como envío de datos. Ya va a mandar un request a la función. Si se fijan aquí en el controller, yo en el store, que es el almacenar en el fondo, donde se va a guardar el dato, él recibe un request. ¿Ya? Entonces este request es por método post. ¿Ya? Entonces este va a ser un tipo post, donde le voy a poner libros, ya, y este va a ser store. ¿Ya? Entonces el libros store va a llamar a mi
libros controller store. Listo. Ya, no quiero. Ya tengo las rutas para la creación. ¿Ya? Entonces ahora me falta definir las rutas para la modificación y la ruta para la eliminación. ¿Ya? O sea, la ruta para la modificación en el fondo también son de tipo get y post. ¿Ya? Porque acá primero yo aquí las copié, pero primero necesito un edit. ¿Ya? Pero al edit yo tengo que asignarle un espacio en la URL para poder enviar el parámetro que yo voy a enviar. Entonces yo al edit le tengo que mandar el ID. ¿Ya? Le tengo que enviar el ID para poder identificar cuál es el objeto que yo voy a utilizar. Fíjense que aquí el edit recibe un ID. ¿Ya? Fíjense que vayan guiándose siempre por lo que generó el controller. El controller siempre les va a generar los objetos precisos que va a recibir. Entonces si él va a recibir un ID, significa que tengo que darle a ese ID, aparte del request, ¿ya? Si va a recibir un ID, significa que acá yo tengo que darle un espacio en la URL, ¿ya? Para que viaje en el fondo el parámetro, ¿ya? Entonces tengo que el edit recibe un ID y el update también recibe un ID. Va a recibir un ID aparte del request. Por lo tanto, independiente de que este sea post, ¿ya? Update también va a tener que recibir un ID, ¿ya? Entonces aquí va a ser el update, ¿ya? Entonces ya tengo definido las rutas para create, store, edit y update, ¿ya? Y el último que me falta, que va a ser el eliminar, que va a ser un route. Este route es de tipo get, porque en el fondo para la eliminación yo no necesito enviar un request. Basta con que le envíe el ID a través de la URL para que el controller ejecute la acción de borrado. Ya. Entonces acá, y este va a llamar al libros controller arroba destroy, ya, destroy que es aquí nuestra última función, que es el destroy, ya. Acá también, bueno, chicos, el controller por defecto también les va a crear una función show, que en el fondo es, si yo quisiera ver los registros de una página, no están, en el fondo también les devolvería una vista con los datos, pero de un solo registro, ¿ya? Pero este no lo vamos a ocupar por tiempo, ¿ya? Pero este se puede hacer, en realidad no tiene mucha utilidad más allá de ver los datos de un solo registro, ¿ya? Para eso tenemos el listar. Entonces, ya tenemos listas las rutas, ya tenemos listas las rutas para trabajar y tenemos lista nuestra primera vista, que es el listar, ¿ya? Entonces, primero, ahora que tengo las rutas listas, ¿ya? Yo tengo que, acá desde el index, ¿ya? Voy a crear mi vista create, ¿ya? Para eso primero voy a generar, tengo que ir a la función del create, del controller, ¿ya? Y devolverme la vista create, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer todo esto. Entonces aquí este create, que debería return view, ¿ya? Y aquí debería devolverme un libros create, ¿ya? Entonces libros.create me va a devolver la vista create, ¿ya? Luego acá en el store, que es la función que me va a guardar los datos, ¿ya? Yo lo primero que hago es con esta función, la función request de Laravel recibe los datos que vienen acá, ¿ya?
Entonces aquí le digo un validate, ya, y acá yo le puedo definir con corchetes, ya, ciertos parámetros para los datos, para los parámetros. Entonces aquí yo tengo título, ya, que le voy a decir con esto título, ya, y con el igual mayor le puedo decir que es require, ya, require, y separado por coma se lo puedo dar para las distintas los distintos atributos de la tabla. Entonces teníamos título, tenemos que el autor también va a ser require, ya, y tenemos que editorial listo, también va a ser require. Listo, entonces tengo este validate, ya, y después del validate voy a crear libros, punto, ya, create, y la función create del model, que es la crea por defecto, yo puedo tomar el request, listo, y simplemente le paso all, ya, le paso todo lo que viene en el request, y él a través del model toma y crea el libro, ya. Entonces aquí le voy a decir un ratón, ya, le voy a decir un redirect, y aquí le voy a pasar el route, ya. Aquí lo voy a tirar al index, ya. Entonces le voy a decir route, y aquí en el route yo le voy a pasar el alias que le creé a mi ruta index, que es este. Fíjense que le puse un name libros, ya. Entonces aquí yo le voy a pasar el alias que le di al route libros, y le voy a mandar un session con la sentencia with, ya, que le voy a decir status, que era en el fondo el mensaje que voy a recibir al otro lado, y el status va a ser, y le voy a mandar cliente, no, libro, no es cliente, libro creado, ¿ya? Entonces le mando un status, libro creado, y con eso tengo la creación de mi libro, ¿ya? Lo que podemos nosotros revisar es en la base de datos que tenemos la biblioteca. Yo puedo ver acá libros y chequear en el fondo que los nombres de los controllers, o sea, de los atributos, estén correctos. Tengo título, autor, editorial, ¿ya? Que son los que se deberían llenar. Entonces acá tengo listo, ya. Luego tengo el edit y el update, que en el fondo son muy parecidos a los de arriba. Pues la diferencia que acá en el edit, ya, antes de enviar a la vista de edición, yo tengo que traerme el objeto, ¿ya? Entonces acá me tengo que traer un libro, ya, y entonces lo voy a llamar al model libros, dos puntos, y voy a encontrar con find, ya, la función find yo le paso el ID, y la función find me encuentra el objeto por ID y se lo pasa a este objeto que estoy declarando acá, ya. Entonces le hago un return view, ¿ya? Entonces el return view me va a traer libros.edit, ¿ya? Entonces libro.edit, y aquí le paso el objeto
a la vista, recuerden, con la función compact. ¿Ya? Y acá con compact le paso el libro. ¿Ya? Entonces, con eso genero mi edit. ¿Ya? Y el update, que es muy parecido al insert. ¿Ya? Entonces aquí el update, la validación es la misma, así que va a ser la misma validación. ¿Ya? La diferencia es que aquí, en vez de crear, ¿ya? Yo primero tengo que hacer un find para encontrar el ID que voy a actualizar. ¿Ya? Y dentro del find yo aplico el update. ¿Ya? Aquí aplico el update. ¿Ya? Entonces, en este update yo le paso el al igual que acá, le paso el update y le paso el request all. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, yo puedo utilizar la función de update. ¿Ya? Y me falta finalmente utilizar la función del, o sea, programar la función del destroy. Ya, la función del destroy también utiliza el find, ¿ya? Pero simplemente para hacer un delete. ¿Ya? Acá no tengo que validar nada, solo necesito tomar esto, ¿ya? Que acá libro actualizado, ¿ya? Y acá le voy a poner el libro eliminado, ¿ya? Y aquí lo que yo hago es que una vez, como ya el ID lo encuentra, yo aquí en vez de update y pasarle los parámetros, simplemente le digo delete. ¿Ya? Y con eso yo ya tengo programadas en el fondo las funciones que voy a utilizar de los controllers. ¿Ya? Una vez creado eso, ya puedo empezar a trabajar a partir de mi index. Listo, entonces primero tengo el primer route, que es libros create, que si lo veo acá está el controller create. Entonces yo en mi controller voy y tengo un create, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo que ir acá, libros, que ya tengo un index, entonces digo new file. Ya, y aquí le voy a poner un create.blade.php. Ya, tengo un create.blade.php. Ya, entonces este create.blade.php va a tener un extends como el index, ya, porque aquí vamos a tomar del layouts.app, ya, para traerme en el fondo la máscara de la página master. Ya, entonces, y aquí voy a abrir vamos a abrir un section content. Ya, y vamos a cerrar el section. Ya, el end section. Y acá adentro voy a poner un div.container. Ya. Y dentro de este div.container voy a poner un div.row. Ya, y acá adentro voy a poner un form. ¿Ya?
Entonces form, poner un form que va a tener un action, ya, y en este action vamos a poner, ya, ojo, como acá no estoy mandando, no necesito enviar parámetros por URL, ya, me basta con utilizar una función que simplemente toma una URL o una ruta y la envía, ¿ya? Entonces aquí yo puedo utilizar mi ruta, la ruta definida acá en mi routes, que en el fondo es el libros create, o sea, el libros store, ¿ya? ¿Por qué se va a llamar a la función store de mi controller, ¿ya? Entonces aquí yo simplemente llamo a mi clientes mi libros store, ¿ya? O sea, tengo el action y en el método tengo que decirle que es post. Listo, luego con eso tengo un div. Este va a ser un form group, ya, y voy a necesitar, voy a poner 1, 2, 3, son 1, 2, 3, 4 para el botón. Entonces le digo eso y genera mis 4 form group, donde yo voy a utilizar los controles. Entonces necesito un label, ya, entonces for, y a este le voy a poner título, ya. Recordemos que los objetivos, los input tienen que tener los mismos nombres que los objetos, o sea, que los atributos dentro de mi base de datos. Entonces necesito un input. Estos chiquillos siempre va a ser necesario. Una especie de lo que utiliza Laravel para pasar los valores entre formularios, si no, no les va a funcionar. Entonces, primero sí o sí tenemos que crear este input hidden, ya que va a tener el value que es CSRF-token, ya, que esto es una especie de función que le traspasa los datos de un lado a otro al Laravel. Y el name siempre va a ser el mismo, ¿ya? En este caso el name va a ser siempre token, ¿ya? Y esto va dentro del, bueno, yo lo pongo en el primer, acá en el primer input nomás, pero podría ir, mientras esté dentro del formulario está todo bien, podría ir acá, pero eso da lo mismo. Entonces aquí va un input que va a ser de type text y va a tener name, va a ser no va a ser título, y el class va a ser form control, ya. Entonces tengo el primero listo. Después necesito un label para el autor, ¿ya? Va a ser autor y un input.form control, ya, de tipo text for control, y el name va a ser autor. Listo. Y acá abajo me falta el label editorial. Este le vamos a poner editorial. Y acá vamos a poner otro
input tipo form control. Recuerden, si están ocupando emmet, con el control E les rellena por defecto los datos que tiene que llenar. Y en el name le vamos a poner editorial. ¿Ya? Y acá finalmente vamos a poner un input, pero este va a ser de tipo btn. Ya, btn default. Ya, y va a ser de tipo submit. Ya. No, es un button. Perdón, es un button. Type submit. Y este se va a llamar grabar. Listo. Tarata. Ya. Entonces tenemos nuestro crear. ¿Ya? Entonces con este tenemos lista la pantalla de crear. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué nos falta crear? Nos falta crear acá el index y crear en el fondo nuestras vistas de edit. Y el destroy no tiene vista, así que no es necesario crearlo. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a necesitar es, en este caso, en el controller tengo que irme acá y tengo que crear mi vista edit. ¿Ya? Que la vista edit en el fondo va a ser, vamos a tomar la create, porque el formulario es exactamente el mismo. ¿Ya? Vamos a tomar el mismo formulario. ¿Ya? Entonces acá vamos a ir acá a las vistas y libros y voy a crear un nuevo archivo que se llama edit.blade.php. Listo. Entonces con el edit.blade.php y vamos a pegar esto acá, que es básicamente lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia? ¿Ya? El action de acá va a ser una action. ¿Por qué? ¿Ya? Porque les voy a explicar por qué va a ser una action. Va a ser una action porque el action es mejor para enviar parámetros. ¿Ya? Yo en este action, fíjense que el update recibe el request y además recibe el ID. Necesito enviarle el ID. El ID se lo va a tener que enviar por URL. Para eso utilizo esto, el action. ¿Se acuerdan que, fíjense que aquí en el index también estoy utilizando el action, llamando directo al controller y enviándole el parámetro ID? ¿Por qué? Porque por URL se le va a ir el ID también, ¿ya? Tanto al modificar como al eliminar. Entonces el update también recibe el ID. Así que acá le tengo que poner el nombre del controller. Entonces le digo libro controller, ya, arroba update, y separado por coma le paso el ID. ¿Ya? Entonces con eso tengo el envío del actualizar. ¿Ya? Entonces listo. Los controles son exactamente los mismos. La diferencia es que acá, fíjense, le pasé el libro con los datos. Entonces lo que tengo que hacer acá es que en mis input voy a reemplazar, voy a poner el value en cada uno. Entonces el value va a ser, y aquí puedo llamar a mi libro título, aquí puedo llamar a value
y puedo llamar al libro autor, y aquí puedo llamar al value y puedo llamar al libro editorial. ¡Chan! Listo. Y aquí le puedo poner, bueno, el grabar puede quedar igual, o sea, depende, si ustedes le pueden poner modificar, si quieren lo cambian, pero da lo mismo, queda con los típicos controles. Ya. Entonces, una vez que tengo la pantalla, ya tengo, en el fondo ya tengo lista mi vista de editar, ya. Si basta con que lo envíe al update, todo eso ya lo, yo en el fondo eso ya lo ya lo programé dentro del mismo controller. Ya no es necesario que yo utilice otra programación más. Ya, entonces una vez hecho eso, yo puedo ir acá al index y ver, listo, ya tengo el edit. Ya, el edit va a ser mi edit.blade.php, donde voy a recibir esto. Ya al apretar el grabar se va a ir al controller update enviando el ID. Ya, lo que significa que se va a ir acá y va a irse acá. ¿Ya? Fíjense que recibe el request, que es básicamente lo que se va por form, y el ID que lo recibe como parámetro. ¿Ya? Todo esto, chicos, tienen que estar definidos en las rutas. ¿Ya? Independiente de que yo no estoy ocupando el método URL, sino que estoy usando el action para llamar directamente a la función del controller, la URL, la ruta tiene que estar definida, si no, no va a funcionar. ¿Ya? Eso es súper importante. Si ustedes no tienen definida la ruta, independiente de cómo llamen, independiente si lo llaman con action, si lo llaman con a ver, el create, si lo llaman con action o lo llaman con URL, eso no va a funcionar. ¿Ya? Entonces recuerden siempre tener definidas las rutas. Si no las tienen definidas, eso no les va a generar, no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces tienen listo, edit. Ya, una vez definido esto, listo, tengo. Ahora, ¿qué me falta? Me falta generar el destroy o el eliminar. ¿Ya? Pero una vez que definí el eliminar, que está acá, fíjense, libro eliminado, y simplemente hace un redirect a libros. ¿Ya? Y acá en el index yo ya tengo el botón, estoy llamando al destroy y le estoy mandando el ID. ¿Ya? Así que en realidad para eliminar no debería hacer nada. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es en el fondo ahora vamos a probar. Se me cerró el entonces lo que yo voy a hacer ahora, que es cd, vamos a entrar vamos a entrar a mi carpeta de el proyecto Laravel. Champ cd ht docs y cd web CRUD 1. ¿Ya? Entonces php artisan serve. Entonces vamos a ir al localhost. Entonces vamos a ver, voy a ver acá, vamos a ver acá en users, y mi usuario es cesar.poblete gmail. Ya. Entonces hacer un login, y acá vamos a ver
cesar.poblete@gmail.com. No olvidé mi password. @gmail.com y la clave. Libros. Y acá tengo, bueno, no tengo nada. Vamos a ver en libros. Vamos a generar aquí un insertar. Vamos a insertar un libro para que se vea. Título It. King, editorial Planeta. ¿No? Esto es solo para que haya algún registro creado. Y tenemos It de Stephen King, bla bla. Eliminar, modificar. Son un nuevo libro. Y aquí tengo título. Vamos a poner también Carrie, también de Stephen King y de Ediciones B. ¿Qué pasó? Me está reclamando por el validate require. Ya vamos a solucionar eso al tiro. Entonces vamos a ir en control. Tal vez tengo aquí algún... Claro, fíjense, tengo mal escrito el require. Ya, si nos vamos acá, fíjense, require does not exist. Claro, tengo mal escrito acá el método. Y probablemente lo tengo mal escrito acá también. Ya, errores de tipeo. Vamos a ir atrás. Carry. Fíjense, grabar. Y libro creado. Y ahí lo creo. Vamos a modificar la editorial de acá de... ¿Y qué pasa? Que tengo acá, me dice syntax error ID. Veamos entonces qué pasa. ¿Por qué no me pesca el ID? Vamos a ir al edit. Vamos a revisar. Tengo la acción, el ID. Ya, ¿por qué no me lo pesca? Porque le puse la etiqueta blade dentro de una etiqueta blade. No es necesario, entonces me reclama porque esto debería estar solo el ID. Ya, la etiqueta blade está por fuera utilizando el action, así que no lo va a tomar. Si me voy atrás, vuelvo a modificar y me dice que undefined variable id view. Ya, veamos. Listo, el ID y esto en el controller. Claro, no le estoy pasando acá en el compact. Recuerden, todas las variables que yo le vaya a pasar, eso incluye ese ID, se lo tengo que pasar por acá. Si no se lo paso, no lo va a tener. Entonces, claro, porque aquí le estaba mandando solamente el libro y no le estoy enviando el ID. ¿Ya? Entonces ahora sí, si me voy acá, ahora sí me trae los datos. Y tengo aquí entonces en vez de ediciones B le voy a decir Minotauro grabar. Y me modifico esto. Y vamos a eliminar el Stephen King y libro eliminado. ¿Ya? Y eso, bueno muchachos, ahí está completo el paso a paso de cómo crear un CRUD con Laravel. ¿Ya? Entonces,
Esto más el código que les envié del CRUD completo les debería servir de apoyo para trabajar tanto en la prueba como si es que lo están haciendo para el trabajo. Así que eso ha sido todo. Adiós.